Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 303, ¿es el cerebro que se revela abiertamente una persona influyente o no? Ariadne almorzó con los caballeros del príncipe. Fue una comida llena de risas. La invitación del señor Manfredi fue una jugada maestra. Así que esos paganos volaron así, y yo simplemente los corté con mi espada. El señor Bernardino lo reprendió. Manfredi, aunque tu boca esté torcida, di la verdad, ¿no fue el príncipe Alfonso quien lo cortó? Jejejejeje. Escúchame hasta el final, yo iba a cortarlo con mi espada, pero el príncipe lo cortó con su espada a dos manos en su lugar, ¿no es así? El señor Manfredi, al intentar presumir, inevitablemente mezcló el elogio de su señor con el suyo propio. Los demás caballeros elogiaron a Alfonso con integridad. En cualquier caso, para Ariadne, que siempre prestaba atención a cualquier historia sobre Alfonso, fue una comida feliz. Entonces, ¿qué pasó cuando entraron en ese sótano? Ese sarcófago se abrió con un sonido horrible de cuac-cuac-cuac-cuarara, y los restos del rey león muerto se levantaron y le ofrecieron a Excalibur con ambas manos al príncipe. ¿De verdad? Para los caballeros también fue una comida muy agradable. Era la primera vez que conocían a una dama que respondía tan bien a las historias de guerra. Normalmente las damas fruncían el ceño y miraban por la ventana cuando se hablaba de la guerra, pero esta respuesta tan entusiasta. Y no era otra que la chica que ve la verdad de renombre en la capital, la condesa de Mare, directora del hogar de Rambouillet. Nunca imaginé que sería así, dijo el señor Rothschild, un extranjero. Era un caballero de la Alianza del Mar del Norte que el príncipe Alfonso había reclutado en Tierra Santa. Según lo que escuché en la Tierra Santa, se decía que pasaba todo el día rezando con todos los botones de su vestido abrochados hasta el cuello. Dijo parpadeando sus ojos azules sobre su piel pálida y cabello rojo. No era de baja estatura, pero se decía que era muy pequeño para ser de la Alianza del Mar del Norte. Escuché que puede recitar el libro de Meditaciones de principio a fin. La información sobre Ariadne que llegó hasta la Tierra Santa era solo dos cosas: que había sido nombrada condesa por sus méritos al ayudar a los pobres con su fortuna personal, y que aunque estaba comprometida con el duque y sobrino del rey, el duque se había acostado con su hermana, rompiendo el compromiso y dejándola soltera. Una condesa que no podía cerrar los ojos ante la injusticia y que había rechazado la riqueza, la fama y el estatus noble con sus propios pies, no es la imagen de alguien que viviría sola y noblemente en la cima de una torre. Pero la Ariadne real era una mujer que reía mucho, aplaudía fuerte y odiaba las torres del mundo, especialmente la Torre Oeste. Ariadne murmuró cuidándose de que el señor Rothschild no le pidiera que recitara el libro de Meditaciones. Parece que muchas cosas se malinterpretan al cruzar el mar. No, no es así. El señor Decilio, el ayudante del señor Bernardino, intervino. Él, de origen noble de bajo rango, tenía muchos conocidos de estatus plebeyo. No es solo al otro lado del mar. Muchas personas que no tienen la oportunidad de conocer a la condesa de Mare piensan así. Gesticuló con las manos y los pies, hablando apasionadamente para llamar la atención de Ariadne. Solo en mi círculo, la gente piensa que la condesa es mucho más seria y aterradora. Yo también me sorprendí cuando la vi de cerca por primera vez hoy. Ariadne sonrió encontrando su ligereza adorable. ¿Va a aclararlo activamente? El señor Decilio se negó rotundamente. No. Esto fue inesperado. Ariadne abrió mucho los ojos y preguntó. ¿Por qué? Porque todos me dirían que no difundiera rumores falsos, que la condesa de Mare es una persona noble y que no hablaría con alguien tan insignificante como yo. Era el lamento de alguien que ya había experimentado varios fracasos. Ariadne preguntó por pura curiosidad. Sé que sirves al príncipe Alfonso. Entonces, ¿no estás haciendo un trabajo lo suficientemente importante? Creo que tus conocidos te creerían. En realidad, no hace mucho que sirvo al príncipe de cerca. Añadió tímidamente. Lo vi 3 veces. Todos me preguntaron si el príncipe realmente usa armadura todo el día y lleva a Excalibur, así que les dije que nunca había visto esa espada y que entrenaba con una espada de práctica como nosotros, y solo me insultaron diciendo que mentía. Ariadne no pudo evitar reír a carcajadas.
El señor Decilio no parecía haber sido un chico muy popular mientras crecía. Pero, ¿dónde estaba el príncipe Alfonso, que era el centro de todas las conversaciones? Yo también soy un solterón y no sé mucho de esto. El señor Dino se llevó la mano a la frente. Esto no me parece bien. Alfonso, con el rostro pálido, le susurró a señor Dino y desapareció cuando la comida estaba a punto de comenzar. Voy a lavarme y cambiarme de ropa. ¿Qué? Dejar a la condesa de Mare sola entre ese bestial Manfredi y los demás que no son mejores que él, sino peores. Mantén bien a la condesa de Mare. ¿Qué? ¿Cómo voy a hacer eso? Pero Alfonso desapareció rápidamente antes de que el señor Bernardino pudiera siquiera expresar su objeción. Cuando le decía que se arreglara, no me hacía caso en absoluto. El señor Bernardino miró ansiosamente el reloj de péndulo. El almuerzo que la duquesa Rubina había preparado meticulosamente y del que él no había podido probar ni un bocado, estaba llegando a su fin. Hacía mucho tiempo que se había servido el plato principal, y los caballeros, de buen apetito, ya habían raspado sus platos y los habían dejado limpios. Una vez que la condesa de Mare, que comía con lentitud, terminara, solo quedaría el postre. Coma despacio, por favor, condesa, y dé gracias a los dioses por cada bocado. Sin saber lo que sentía el señor Dino, Ariadne dejó silenciosamente los cubiertos en el plato. Casualmente había colocado el tenedor y el cuchillo paralelos, formando un 11. Eso significaba que había terminado de comer. Un 11. Los sirvientes del palacio, al ver los cubiertos de la condesa de Mare, retiraron rápidamente el plato. Luego sirvieron el postre. No podían detenerlos, eran amigos que hacían bien su trabajo sin necesidad. El postre era un poco de granizado de limón. Es un granizado hecho con fruta fresca a la que se le ha añadido azúcar, congelada en una nevera y luego triturada. Comenzó la orgullosa explicación del mayordomo principal. Algunos de los caballeros, que aún no estaban saciados, ya habían hundido sus cucharas en el postre antes de que terminara la explicación del mayordomo. En las casas de la gente común, a veces solo se come fruta triturada con hielo, pero la fruta congelada en sí misma solo se puede disfrutar en el palacio fuera de la temporada de invierno. El postre desapareció en un instante. Incluso hubo postres que desaparecieron antes de que terminara la explicación del mayordomo. Solo la condesa de Mare tiene que comer despacio, solo la condesa de Mare. Sin embargo, como si el ferviente deseo del señor Bernardino no hubiera llegado, la condesa de Mare también se terminó la granita en un abrir y cerrar de ojos, dejando una palabra cruel. ¡Qué refrescante! Tengo que comérmelo todo antes de que se derrita. ¡Ayúdame! Dejando atrás el grito interno del señor Dino, los saludos de los caballeros que anunciaban el final de la comida resonaron por todas partes. Vaya, qué bien hemos comido. Parece que la duquesa Rubina tiene manos pequeñas. Ni siquiera me ha llenado el estómago. Di eso solo cuando estemos solos, hoy está la dama con nosotros. El señor Bernardino miró el reloj con desesperación. Según lo que Manfredi había averiguado, la condesa de Mare tenía que asistir a una reunión con su majestad el rey a las 2 de la tarde. Considerando el tiempo de viaje, no quedaban ni 5 minutos. Su Alteza. Por mucho que me ordene que retenga bien a la condesa de Mare, si el próximo evento es una reunión con su majestad el rey, no hay nada que yo pueda hacer. Habría escuchado el grito del alma del señor Dino. Se escucharon pasos de hombre que se acercaban apresuradamente. Los pasos se detuvieron frente a la puerta, luego el hombre respiró hondo y abrió la puerta, fingiendo ser digno. Su Alteza. La voz alegre del señor Dino dio la bienvenida al príncipe Alfonso. No era la voz de bienvenida que Alfonso más deseaba escuchar. Pero gracias a esa voz, Ariadne se giró de repente hacia la entrada. Sus brillantes ojos verdes se encontraron con la silueta del hombre. El joven y alto príncipe apareció vestido con una túnica color crema. Llevaba un jubón de tonos amarillos claros con una capa corta a juego. A diferencia de lo habitual, parecía haberse arreglado mucho. Manfredi, sin tacto, preguntó en voz alta. Príncipe, ¿por qué tan bien vestido? Siempre te vestías de cualquier manera después de hacer ejercicio, ¿ya almorzaste? Sería una ilusión del señor Dino si sintiera un leve rastro de irritación en la voz del príncipe Alfonso, quien nunca solía mostrarla. Comí. Gruñido. Dije que comí.
Gotas de agua sin secar cayeron de la cabeza del príncipe Alfonso mientras decía eso. Ariadne pensó que aunque podría ser su ego desmedido, tal vez si ella se reía, Alfonso no podría dormir esa noche, así que se mordió los labios desesperadamente y contuvo la risa. Alfonso miró el enorme reloj de péndulo colgado en el comedor. Ah, justo a tiempo, son las 2:10. Así es, Su Alteza. Su tono era terriblemente rígido, como el de un actor de teatro sin talento. Justo. ¡Qué bien! A mi padre. Tengo que ir. A ver. Aquí solo el señor Dino conocía los sentimientos de Alfonso. Aunque por dentro murmuraba «ay», Su Alteza le siguió el juego a la perfección. Su Majestad el Rey tiene una agenda ahora mismo. Se dice que tiene una reunión con el conde de Mare, que está aquí en relación con el debut de la princesa Bianca. Yo también, justo. Quiero ver a mi padre por ese asunto. Alfonso se volvió hacia Ariadne. Él creyó actuar con la mayor naturalidad posible, pero Ariadne pensó que Alfonso se movía como una bisagra de cobre a la que se le había olvidado engrasar hacía unos 30 años. No me acompañaría, condesa de Mare. Sola en su aposento, la duquesa Rubina acariciaba a su bulldog francés mientras rechinaba los dientes. ¡Qué inútil es todo esto! Cuando golpeó histéricamente la mesita auxiliar junto al diván con sus largas uñas, Débora, la doncella de Rubina, corrió apresuradamente y le sirvió una copa de vino con manos temblorosas. Débora preguntó con cautela. ¿No será esto un gran escándalo en la sociedad? Débora, una noble de bajo rango, siempre había sido educada para ser cuidadosa con su comportamiento. De hecho, alimentar a una persona con comida para perros era algo impensable incluso para Débora, que había crecido en el campo. Pero la duquesa Rubina, la cúspide de la sociedad capitalina, hacía algo tan absurdo sin dudarlo. ¿Quién dijo eso? ¿Que la capital era sofisticada y el campo tosco y salvaje? ¿Quién se atreve a criticarme? Rubina espetó con sarcasmo. Montefeltro, que solo me observa y ni siquiera puede aparecer en el baile, Márquez, cuyo marido perdería el empleo con una sola palabra mía. Se bebió la copa de vino de un trago como una plebeya. Era la actitud de quien bebe licor fuerte, no vino de frutas. Realmente no hay nadie de abajo que use lo que tiene sobre los hombros. La duquesa Rubina empujó desagradablemente la sien de su doncella Débora con sus largas uñas. Débora no pudo emitir ni un sonido y se quedó congelada en el lugar. La etiqueta y la dignidad son solo palabras bonitas y vacías que solo sirven si el poder las respalda. Si hubieran servido de algo, ¿por qué la difunta Margarita vivió tan encogida toda su vida? Ella se burló. Tengo al rey detrás de mí, ¿qué va a hacer la sociedad si le doy comida de perro a la gente o excremento de perro? Era cierto. Ella podía hacer cosas peores. Y aún así, no habría ni una sola dama de la sociedad que se atreviera a no invitarla. Rubina se sintió un poco mejor al recordar su poder. Cuando la duquesa volvió a extender la copa, Débora la llenó de nuevo y preguntó con cautela. Pero si su majestad el rey la respalda, ¿no podría su gracia pedirle a su majestad que castigue al príncipe Alfonso? Es cierto que el príncipe fue grosero con usted hoy. El buen humor de la duquesa Rubina volvió a empeorar de golpe. Porque la doncella Débora había señalado descaradamente un límite que Rubina no podía cruzar. ¿Tienes la cabeza de adorno? Para que ella, que no era más que una amante, pudiera criticar al príncipe legítimo, el verdadero heredero nacido de la esposa oficial, un incidente trivial no sería suficiente, tendría que ser un asunto serio. Si no encontraba algo equivalente a un cargo de traición, no podría derribar a Alfonso de un solo golpe. Simplemente tendría que avivar el fuego junto al rey poco a poco, como la llovizna que empapa la ropa. No me molestes con tus tonterías y lárgate. Rubina le arrojó a Débora la copa de peltre medio llena de vino tinto. No te aparezcas delante de mí, estúpida. Débora salió corriendo a toda prisa. Basura. Rubina murmuró. Aún así, Débora era una de las pocas personas talentosas que soportaba el maltrato de Rubina y seguía a su lado. La duquesa Rubina siempre sufría de escasez de personal, en parte debido a las limitaciones de su condición de amante, pero también por el trato severo que daba a sus subordinados. Sintiéndose sola, se sirvió vino en una copa nueva con sus propias manos y sus ojos brillaron con el mismo color que el vino tinto.
Sí, que esta vez me hayan ganado no significa que todo haya terminado. Había muchas más oportunidades. Aunque la duquesa Rubina y la princesa Bianca eran titulares de títulos de igual rango, Bianca no podía meterse en la cama de León III, ¿verdad? ¿Crees que algo cambiará si esa zorra de Bianca se arrastra hasta la capital? Para Rubina, Bianca no era un gran problema. Más bien, la prometida de Alfonso era una amenaza mucho mayor. Tendré que susurrarle bien al rey. Encontraría una buena nuera. A Rubina tampoco le gustaba la gran duquesa de Gálico, de quien se hablaba ahora. Una gran duquesa del reino de Gálico, donde el rey no tenía herederos, significaba que su familia era demasiado ostentosa. A ella le disgustaba que Alfonso ganara poder. Una mujer cuya familia fuera pobre, pero cuyo estatus no fuera demasiado bajo, de carácter dócil y a quien Rubina pudiera manipular a su antojo, sería perfecta. ¿Cómo voy a saber cómo es el carácter de una princesa extranjera que nunca he conocido? Rubina bebió vino a grandes tragos, enfadada. Sin embargo, tenía una carta que podía usar, César. Tengo que llamar a mi hijo rápido. Su hijo era inteligente, así que encontraría una solución ingeniosa. Quería verlo. Mi apuesto y fuerte hijo César.